Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver.
Muy buenas noches, hermanos. Quiero contarles que hoy tenemos un invitado muy especial. El pastor Nelson Guerra, director del movimiento GCLA, estará compartiendo con nosotros un tema muy importante llamado Más allá de la muerte. Así que quiero pedirte que te pongas cómodo, que prestes mucha atención y que Dios nos hable a través de su palabra esta noche. Bien sabemos que en todas partes del mundo se están viviendo momentos críticos. Personas se hacen preguntas sobre la vida, se hacen preguntas sobre la muerte. Todos sabemos a dónde están los bebés cuando nacen, pues están entre nosotros. Pero ¿sabemos a dónde van las personas que mueren? En otras palabras, las gentes saben en general ¿a dónde va alguien cuando deja de existir aquí en la tierra? Se hizo un estudio por un equipo de personas del San Diego State University, del Florida Atlantic University y del Case Western Reserve University. Este equipo investigó preguntando a las personas si ellos creían en vida más allá de la muerte. Pues de los años de 1972 a 1974, ellos descubrieron que el 73% de las personas sí creían que había vida más allá de la muerte. Luego, en el 2014, esa cifra saltó al 80% que dijo creer que hay vida más allá de la muerte. El asunto es que las personas no pueden precisar a dónde va la gente cuando mueren, aunque creen que sí hay algo más allá de la existencia aquí en la tierra. Tú puedes pensar, wow, en estos días hablar sobre la muerte es deprimente. Bueno, sí, a la vez, piensa en esto. Solo la persona que está preparado para morir está lista para vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos preparados para ese momento en el cual ya no vamos a estar aquí en el planeta Tierra, podemos planificar tener una mejor calidad de vida. En otras palabras, casi que nos elimina el temor a nuestra muerte, a tu muerte. Por otro lado, podemos lidiar efectivamente con nuestras ansiedades y con nuestras necesidades cuando hayamos resuelto el problema de a dónde voy a pasar la eternidad. Nos da paz saber a dónde están nuestros seres queridos que murieron habiendo confiado en Jesucristo como Salvador. Y por otro lado, nos motiva a vivir con un sentido de propósito eterno. El tema de vida más allá de la muerte trae preguntas como ¿qué cuerpo vamos a tener cuando estemos allá? ¿Nos podremos reconocer unos a otros? Pues en el transcurso de esta plática vamos a tratar de contestar esas preguntas. Lo importante es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la naturaleza de la muerte? Les voy a leer un par de pasajes. Génesis 35, 18 dice así: y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoní, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Noten esa frasecita, cuando su alma partía. Esa es una definición de muerte. Por otro lado, en Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. El cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte es una separación del alma y el espíritu del cuerpo humano, el que utilizamos para vivir y movernos en esta tierra. Y de nuevo la gran pregunta es, ¿a dónde van las almas de las personas que mueren? Pues
tenemos que leer esta historia que narró Jesucristo en Lucas 16 del 19 al 31 y nos va a ayudar a entender este asunto de dónde van las personas, las almas cuando mueren. Lo que voy a leer no es una parábola para ilustrar algo. Jesús habló muchas parábolas. Esta no lo es. No lo es porque él refiere a algo que es real, se usan nombres específicos y por otro lado es consistente con las enseñanzas sobre la muerte del resto del Nuevo Testamento. Les leo el pasaje. Lucas 16 del 19 al 31. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá pueden cruzar para acá. Y él dijo entonces te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Tremenda historia. Aquí Jesucristo está exponiendo en cierto detalle a dónde iban las almas de los muertos antes de él resucitar y ascender a los cielos. Eso es muy importante, antes de él resucitar y ascender. Él no nos dio una teoría más sobre qué es lo que pasa después de que una persona muere. Aquí Jesús nos revela lo que en verdad pasa. Entonces, ¿qué es lo relevante de esta descripción de Jesús? Recuerda, esta escena la narró Jesús cuando él estaba vivo. ¿Qué es lo que aprendemos ahí? Aprendemos que el Hades es el lugar a donde iban las personas que morían, tenía 2 partes. Leo de nuevo parte de este pasaje. Y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro y en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Espero que noten esas 2 partes. La primera es la que se llama el seno de Abraham. Hoy podemos decir eso es el paraíso. Y después vamos a ver por qué le podemos decir que el seno de Abraham, a dónde estaba Abraham, era el paraíso. Ahí los muertos que habían puesto su confianza en el Dios creador y en el Mesías que había de venir, iban ahí al momento de su muerte. Iban a estar en ese lugar, un lugar de descanso, un lugar de contentamiento, un lugar de paz. Pero el otro lado del Hades, la otra área o porción del Hades, era el lugar de tormento. Ahí iban los muertos, las personas que morían, que no habían reconocido al Mesías profetizado, que rechazaban al Dios creador. Al ver la creación decían: no, nosotros nos vamos a hacer nuestro propio Dios. Ahí iban esas personas
¿Qué lugar es ese? Un lugar de sufrimiento, un lugar de angustia. Entonces, ¿cómo podemos describir más este lugar que le llamamos Hades? Bueno, en primer lugar, había conciencia. Noten ahí que el rico reconoce a Abraham y a Lázaro desde lejos. Dice, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. O sea, lo pudo reconocer, estaba ahí, tenía plena conciencia. Por otro lado, había comunicación. Estuvo esa plática que tuvo el rico con Abraham. Recuerdan que le pide que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque se estaba atormentando en llamas. Y ahí está el pasaje en Lucas 16:24. Ahí le pide que envíe a Lázaro para que le advierta a su familia sobre la existencia de ese lugar. Te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Por otro lado, había una separación, existía un abismo entre el lugar a donde estaba Abraham y Lázaro, que es el paraíso, y el lugar de tormento. Ese gran abismo existe entre nosotros, dice, y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pueden cruzar para acá. Ese es el lugar, el Hades, a donde iban las personas que morían, tanto los que habían creído en el Mesías como los que lo habían rechazado. Luego viene el momento de Jesús cuando Él va a la cruz. Miren qué es lo que pasa ahí, y eso es muy importante. Los creyentes, antes de que Jesucristo resucitara, insisto, iban al Hades, a ese lugar donde estaba Abraham, el paraíso. Pero eso no estaba en el cielo, eso estaba, de acuerdo a la Biblia, en la profundidad de esta tierra, una dimensión que ustedes y yo no la podemos vivir, porque es la misma dimensión como en los cielos angelical, nada más que estaba en otro lado, almas estaban ahí. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? Uno de los criminales le decía a Jesús que si Él era el Cristo, que se salvara a sí mismo y que los salvara a ellos. El otro malhechor que estaba al otro lado, le dice, mira, nosotros merecemos estar aquí en esta cruz, pero Jesús no. Y luego esta persona le dice a Jesucristo, ya me visualizo el momento, se voltea y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En el paraíso? ¿Qué lugar es ese? Pues el seno de Abraham, la parte a donde iban las personas, insisto y repito, que habían aceptado al Creador del universo y al Mesías prometido. ¿Qué pasa cuando Jesús asciende a los cielos después de resucitar? La respuesta a esta pregunta contesta la otra pregunta. ¿A dónde van las personas cuando mueren hoy? Cuando mueren hoy. Entonces quiero leerles este pasaje que está en el libro de Efesios. Dice la Biblia así. Por eso, dice, subiendo lo alto, llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, del 8 al 10. Ojo con esta frase. Llevó consigo a los cautivos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Jesucristo, después de morir, Él desciende al Seol. Recuerda que el Seol tenía estas dos partes. Él está ahí por 3 días. Va al centro de la tierra. Y Jesús, al resucitar y luego cuando asciende a los cielos, se lleva consigo
a todos los creyentes que estaban en el seno de Abraham, el paraíso, a toda esa gente que había muerto creyendo en el Mesías que iba a venir desde Adán y Eva hasta el momento en que Jesús estaba ascendiendo. Eso es muy importante, porque ahí se van todas esas almas con Jesucristo al cielo, se van con todo y el paraíso. Ahora, hoy día, el creyente que muere, su alma y espíritu van directamente al paraíso, al cielo, a la presencia de Dios, a donde está a Jesucristo. Y esas son tremendas noticias. Eso nos da una seguridad tremenda a nosotros, los que hemos confiado en Jesús como Salvador, y nos posiciona para ir a contarle a otras personas que deben de creer en Jesucristo como Salvador personal. Pues para seguir viendo versículos que afirman esto, Pablo en 2 Corintios 12:4 lo pone de esta manera. Pablo dice: yo fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Él fue al paraíso. Más adelante escribe en Filipenses capítulo 1, estoy dividido entre dos deseos, escribe él. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que él sabe que si muere va directamente a la presencia de Jesucristo, porque Jesucristo está en los cielos, porque se llevó el paraíso a los cielos cuando él ascendió, y hoy día los creyentes, cuando dejan de estar en esta tierra, van directo a la presencia de Dios. Y hay algunas preguntas que podemos contestar, o preguntas que le hacen a uno, como por ejemplo, ¿nos vamos a poder reconocer unos a otros? Una pregunta muy importante. ¿Llego yo? ¿Voy al cielo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Nos podemos reconocer? Definitivamente que sí. Abraham y Lázaro y el rico se reconocían bien entre ellos. Recuerda, también los discípulos pudieron reconocer a Jesús cuando se les presenta él a sus discípulos con su cuerpo resucitado. Mira este pasaje, por favor, que está en Lucas 24, 39 y 40. Les dice: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Al decir esto le mostró las manos y los pies. Un cuerpo resucitado. Y llegará un momento en que vamos a tener esa identificación, vamos a ser igual a Él. Miren, cuando lleguemos al cielo, ustedes y yo, al recibir a Jesucristo como Salvador, aparte de estar boquiabiertos, maravillados, deslumbrados, en profunda admiración de nuestro gran Dios, del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, vamos a disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, de las personas cercanas a nosotros que confiaron en Cristo como Salvador. Todo en un entorno perfecto. No va a haber pecado, no va a haber maldad alguna, y esa es la buena noticia que le tenemos que contar a las personas. Mira, toda persona, creyente o no creyente, va a resucitar, va a recibir un cuerpo eterno. En efecto, así es, todos, creyentes y no creyentes. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice así: se van a levantar muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Nota eso: vida eterna, vergüenza, deshonra eterna. Todos somos eternos. La diferencia es a dónde vamos a pasar la eternidad. Pues nosotros, los hijos de Dios, vamos a resucitar. Nuestra resurrección viene precisamente en el arrebatamiento de la iglesia.
Y eso es lo que estamos esperando. Les leo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice así: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Con razón termina la porción diciendo: aliéntense unos a otros con estas palabras. El regreso de Jesucristo es una promesa que Él va a cumplir. Él dijo que iba a regresar y lo va a cumplir. Yo lo espero, confío que tú también. Ese momento en el cual vamos a ser llevados en los cielos va a suceder. Esperémoslo con ganas, con ansia, con deseo. Y puede ser en cualquier momento. Esta reunión que estamos teniendo a través de este medio virtual puede no terminar y ya estar nosotros con Él. Así que esperemos ese momento. Los creyentes resucitan en el momento del arrebatamiento. ¿Y los no creyentes cuándo resucitan? Bueno, ellos resucitan en un momento después del milenio. Les voy a recordar a dónde queda el milenio. Aquí es cuando los creyentes somos llevados, arrebatados al cielo. Comienza un periodo de 7 años que se llama la tribulación. Luego viene el milenio. Al final del milenio, los no creyentes resucitan. Mira cómo dice Apocalipsis 20, 11 y 14. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Dios. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. ¡Wow! ¡Qué espectáculo ese! Pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Más espectáculo todavía. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el momento en que los no creyentes van a ser valorados, el juicio de Dios sobre ellos. Recuerda el calendario, una vez más, papá, porque esto puede ser un poco confuso, francamente. Estamos aquí vivos, Jesucristo viene, es al arrebatamiento, luego la tribulación de 7 años, arrebatamiento, los creyentes somos llevados a los cielos para estar con Jesús. La tribulación de 7 años, el juicio de Dios sobre un mundo que lo ha rechazado, 1000 años en el cual Jesucristo gobierna. Viene la resurrección de los no creyentes y luego el juicio final. Mira, ese asunto de juicio final, ustedes y yo, los que hemos creído en Cristo como Salvador, no vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar con Jesús en otro lado. Pero el hecho de un juicio final, en cierta manera, es reconfortante. Porque ustedes y yo vemos injusticia todos los días, todas las semanas aquí en la tierra. Vemos extrema maldad. Hay gente mala, muy mala, que sí va a pasar la eternidad separada de Dios, pero aquí se le va a dar grados de condenación. Y eso lo decide Dios en su justicia perfecta. No nos toca a nosotros. La muerte. Estamos hablando de la muerte. Pero es importante hacerlo. Y mira esto, la estadística sobre la muerte es impresionante. 1 de cada persona muere. 1 de cada persona muere. Todos morimos, todos vamos a morir. La muerte, te recuerdo, no es el final para nadie. Es simplemente la continuación de la existencia en otro lugar. Los que vamos a estar con Dios en el cielo, aunque merecemos el lago de fuego, lo merecemos por nuestro pecado, pero vamos a estar ahí por haber recibido el regalo de la vida eterna. Aquí podemos contestar otra pregunta, y la pregunta es: ¿qué cuerpo vamos a tener cuando estemos cuando ya hayamos resucitado?
Pues Pablo, hablando de ese cuerpo resucitado, lo dice en 1 Corintios 15:49, así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Jesucristo dijo, por otro lado, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ustedes y yo vamos a tener un cuerpo perfecto, espiritual, glorificado, y en cierta manera vamos a ser como Jesucristo. Los que van a estar sin Dios en el lago de fuego, pues van a estar ahí por haber rechazado la oferta gratuita de la salvación. De nuevo, ellos también van a tener un cuerpo eterno, pero para condenación eterna. Les repito, Daniel 12:2 dice que algunos se van a levantar para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Nos fuimos hasta el futuro, hasta el milenio y hasta el juicio final. Regresemos a hoy. Hablemos de ti, hablemos de nosotros. Recuerda, solo hay dos tipos de personas en este mundo: los que han creído en Jesucristo y los que han rechazado a Jesucristo. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Si no has recibido a Jesucristo como Salvador, hasta el momento las noticias son malas para ti. Pero eso puede cambiar en un instante, en un momento de sinceridad que te humillas delante de Dios y le dices: Dios, sé que soy pecador, reconozco que mi pecado me tiene separado de ti, y puedes en ese momento de sinceridad decirle: Dios, te recibo en mi vida. Jesús, gracias por morir por mí, sálvame. Juan 5:24 lo pone de esta manera: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nota, tiene, no tendrá algún día, no, tiene hoy. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Toma la decisión, tómala en este momento. Es un regalo de Dios, esa vida eterna. Si ya has recibido a Jesucristo como Salvador, entonces puedes hacer cosas revolucionarias en tu vida. Primero, puedes orar para querer lo que Dios quiere que hagas. Orar para tener el deseo de hacer lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él desea eso. ¿Lo deseas tú? Si no tienes ese deseo en tu corazón, ora para tenerlo. Pídele a Dios: Dios, dame ese deseo así como tú lo deseas. Mira, conociendo el final eterno de los no creyentes que van a pasar en un lago de fuego y azufre, ¿cómo podemos ustedes y yo seguir viviendo indiferentes a los que no han recibido a Jesucristo como Salvador? Así que anímate a hablar, anímate, atrévete. Pablo lo puso así en Filipenses 1:14. Él dice: la mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay que atreverse. Mira, Dios llamó a Moisés mientras trabajaba pastoreando ovejas. Dios llamó a David mientras pastoreaba las ovejas de su familia. Jesucristo llamó a Pedro y a Andrés mientras ellos trabajaban en la pesca. A Pablo, Dios lo llamó
cuando iba en camino a otra ciudad persiguiendo cristianos y consintiendo en su muerte. A Onésimo Dios lo llamó mientras él estaba preso en una cárcel. En mi caso particular, Dios me llamó cuando estaba en el dormitorio de una universidad. Mira, la iglesia no funciona solamente dentro de un edificio. Abramos nuestros ojos espirituales, así como esas personas que acabo de enlistar. Ellos confiaron en Cristo estando viviendo su vida normalmente. Así debe de suceder hoy en día. Dios nos ha sacado de las cuatro paredes por algo, es por algo. Aprovechemos cada oportunidad para regar el mensaje de salvación en el trabajo, visitando a las personas aunque las vemos de lejos, encuentros que se dan con personas que son conocidos. Tenemos que hacerlo. Tú y yo somos los únicos que podemos alterar el destino eterno de la gente que nos rodea. No hay nadie más. No hay nadie más. Somos tú y yo. Somos nosotros. Así que aspira a hacer lo que está en el corazón de Dios. Anímate, busca tu motivación de Dios mismo y atrévete a hablar aún cuando tengas temor de hacerlo. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Tengamos ese deseo de ver las personas pasar de muerte a vida. Y de nuevo, si no has recibido a Jesucristo como Salvador, hazlo en este momento. Vamos a orar. Dios, quiero pedirte por esa persona que todavía no está segura dónde va a pasar la eternidad, que en este momento simplemente pueda abrir su corazón a ti, tu mente, su vida, y que te diga: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Gracias por pagar por mis pecados. Qué bueno, Dios, que tú salvas a toda persona que cree en ti. Al resto de nosotros, Señor, danos ese ímpetu, ese ánimo, ese atrevimiento de poder contarle a otras personas las buenas nuevas de salvación. Te lo pido por mí, Señor, te lo pido por mi vida, que mi mente sea cambiada y que mis ojos se puedan dirigir a las almas que todavía no te conocen como Salvador. Gracias por lo que estás haciendo entre nosotros y en efecto, Señor, gracias que el día que muramos vamos a pasar la eternidad contigo para siempre, para siempre, para siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.